Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios te bendiga, bendiga tu vida y tu familia. Te saluda la pastora Gabriela Navarro y en esta ocasión quiero agradecer al Señor la oportunidad que me da de llegar a tu vida y de compartir una palabra que el Espíritu de Dios puso en mi espíritu para ti. Deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida y para la mía. ¿Qué dice Dios de mí? Es la palabra que quiero compartir contigo el día de hoy en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 14 en adelante. Te comparto que tengo una serie de enseñanzas sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy estamos llegando a analizar la última de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea. Así que hoy vamos a ver lo que el Señor le dice a esta iglesia y te dice a ti y a mí a través de esta palabra. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: bendito sea el nombre de Jesús. Es el deseo de Dios que tú y yo seamos evaluados constantemente y que nuestra evaluación no sea desde nuestros criterios ni con nuestros indicadores, sino sean con los indicadores de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Es el tema que quiero compartir contigo y quiero analizar este pasaje y contigo encontrar estos 5 aspectos muy importantes que Dios le muestra a la iglesia de la Odisea. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos que tu Espíritu, Señor, nos examine. Que no sea mi evaluación, sino que sea tu palabra escudriñando mi espíritu y el espíritu de tus hijos y de este varón y de esta mujer que está escuchando esta palabra. Hoy ministra nuestros corazones. Háblanos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Te ha ocurrido que has ido a una evaluación muy confiado en ti mismo y saliste con una nota desaprobatoria o muy baja? Es una gran decepción. Una decepción que revela una bancarrota de conocimiento. Una bancarrota de decir, ¿pero qué pasó? Solamente la opinión del experto es la que realmente nos pudo decir cuáles eran los indicadores que no habíamos logrado, que no habíamos conseguido. Y así le pasó a esta iglesia de la Odisea. Es la voz de nuestro Señor Jesucristo hablándole a las iglesias, hablándote a ti, hablándome a mí, por amor a nosotros. Es que el Señor nos habla, nos dice nuestra condición, nos corrige y desea que seamos instruidos en su verdad. En esta ocasión, como siempre hemos visto, el primer aspecto que quiero subrayar es que Jesucristo se presenta como el Amén. Gloria a Dios. Encontramos 3 elementos por el cual Jesucristo se distingue al enviar su mensaje a esta iglesia. Se denomina el Amén, se denomina el testigo fiel y verdadero y se denomina el principio de la creación. La identificación de Cristo que se encuentra en esta iglesia está en relación con esta afirmación que encontramos en la Escritura en 1 Corintios 1 cuando dice que el Señor es el Amén. Él es el sí. En Él está hecho. Amén significa así sea. En Él se realizan todos los proyectos establecidos para este mundo. No hay una palabra que pueda establecer algo en este mundo si no es la voz del Dios Todopoderoso. Todo el universo se mueve en relación a Él. Por Él son hechas todas las cosas y de Él son hechas todas las que existen. Se revela como el testigo fiel y verdadero. Aun cuando muchas veces las congregaciones o las personas podemos tener una apreciación de nosotros mismos, realmente, ¿quién es el que puede decir lo que es correcto? ¿Quién es el que puede descubrir nuestro corazón y desnudar nuestro espíritu? El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se presenta a la iglesia de la Odisea como el creador, como el Señor, no como el primero en un orden, sino como el primero en todo. Se denomina el ser único, el ser inicio de todo cuanto existe. La iglesia de la Odisea, si hablamos un poco de su contexto, es una iglesia que está situada
es una ciudad en realidad muy rica, muy próspera. Tenía la mejor escuela de medicina, tenía las mejores finanzas, el mejor comercio. Así que era importante que el Señor Jesucristo también se presente a ella como el todo del universo, porque ella pensaba que lo tenía todo. Ella pensaba que poseía la capacidad para moverse por sí sola, pero realmente el que nosotros no tenemos que perder de vista que todo lo que recibimos o tenemos o encontramos en esta tierra tiene un origen. Y ese origen es el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor entonces, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación dice esto. Los seres humanos hemos descubierto muchas cosas en el mundo. Hemos descubierto la manera cómo existir en esta tierra, cómo extraer los recursos, cómo alimentarnos. Hemos descubierto incluso las medicinas para muchas enfermedades. Tenemos muchas habilidades. Incluso cuando pasamos situaciones complejas, por ejemplo, esta ciudad de la Odisea atravesó un terremoto muy fuerte que prácticamente la dejó en escombros, pero fue una de las ciudades que rechazó la ayuda del gobierno central y se levantó por sí sola. Hoy, por ejemplo, ya estamos terminando, algunos estamos pasando la pandemia y podríamos seguro algunos de nosotros jactarnos y decirnos, mire, en mi caso yo no me enfermé o yo lo vencí, yo lo pasé, mi familia no ha sufrido la crisis, hemos estado bien y aparentemente puedes creer de que has tenido los recursos y los medios para autosostenerte, que no necesitas de nada, que tú eres la persona capaz. Probablemente el próximo año llegue la vacuna, las personas se vacunen y de esta manera se declaren que no tienen ya nuevamente el peligro de contraer ninguna enfermedad y se olviden de la pandemia y se olviden de la crisis. Y nuevamente el ser humano en sus experiencias se hace autosuficiente. Y con esa dimensión de autosuficiencia, de que todo lo puede controlar, se olvida de que en efecto puede controlar ciertas cosas, pero no puedes controlar lo incontrolable. Lo que solo el Rey de Reyes puede controlar, que es la creación. Tú y yo no tenemos el control sobre los virus, sobre las bacterias, sobre los fenómenos de la naturaleza. Tú y yo no tenemos el control ni siquiera de nosotros mismos, en nuestras emociones y sentimientos. Pero hay uno que sí puede hacerlo, y ese es el Creador, el Dios del universo. Esa es la presentación de Jesucristo a esta iglesia, es la identificación de Cristo. Él es el amén, Él es el testigo fiel y verdadero, Él es el creador, Él es el principio de todo. El segundo aspecto que tenemos que analizar es el diagnóstico que hace Cristo de la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva divina? La Biblia dice que esta iglesia decía que era rica, esta iglesia decía que tenía todo, pero el Señor la identifica y entonces vamos a encontrar algunas de esas identificaciones. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta ciudad, en particular la Odisea, tenía sus fuentes de agua de unas fuentes termales. Esto quiere decir que el agua que llegaba a la ciudad era un agua tibia. Por naturaleza, la gente al ingerir esa agua era desagradable, era una temperatura desagradable la que tenía esta agua, así que las personas o tenían que calentarla o tenían que enfriarlas. Así que el Señor Jesucristo, siempre Dios en su labor didáctica, en su labor pedagógica de hacerle comprender al hombre lo que no puede comprender a cierta vista, le pone como ejemplo, mira ve, tú eres un ser que está y no se define. El agua caliente alivia, sana, el agua fría refresca, tiene una posición, pero el agua tibia es indefinida, no tiene una acción y cuando la tomamos, pues no sabe tan bien, ¿verdad? Esa era la misma condición que el Señor Jesucristo le mostraba a esta iglesia. La definición, debemos definirnos. No es que el Señor preferiría que la iglesia realmente fuera
apartada de él, no, sino que le ponía el ejemplo. El agua fría tenía una acción refrescante, por lo menos estaba definida su función. Y si era caliente, pues servía para los malestares, incluso cuando nosotros estamos constipados o enfermos, tomamos agua caliente, y todo esto tiene un propósito. Pero no te defines, le decía el Señor, y eres tibio, por tanto no estás ni comprometida conmigo, ni tampoco te entregas al mundo, y esa tibieza te justifica. Esa tibieza como que te presenta una cobertura por medio de la cual te sientes bien contigo mismo. Pero el Señor te ama. Y no quiere que tú seas una persona indefinida. Quiere que tú te definas. O crees y le sigues y le amas, o no le amas, o no le crees, o no le sirves. ¿Por qué? Porque cuando estás en una posición definida, puedes ver tu necesidad y volver. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz estuvo claro que estaba alejado de Dios. Por tanto, pudo ver su necesidad y le dice, acuérdate de mí. Pero cuando no estamos definidos, no buscamos ayuda. Nos envolvemos en nuestras propias oraciones religiosas, actividades religiosas. Tratamos de acallar nuestra conciencia con un tiempecito por allí con Dios. O de repente ya vi el mensaje y escuché y suficiente. Pero Dios quiere más. Quiere que tu alma, tu vida esté comprometida con Él y sienta la vida gloriosa que emana del trono de su gloria. Para eso vino Jesucristo, para que tú y yo seamos hombres y mujeres fervorosos, llenos del poder del cielo y de la gloria, ungidos para poder despreciar y aborrecer las obras de maldad, tener poder sobre ellas y con nuestra palabra transmitir vida y esperanza. Ojalá, le dice, fueses frío o caliente, para que te definas. Y cuando te defines, entonces puedes moverte. Cuando te defines, entonces puedes actuar en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está mostrando que no te has definido, que estás siempre así a medias. Hoy toma la decisión de decirle, Señor, yo te necesito. No te conformes con decir, bueno, sí, pero estoy bien. Declaramos que somos hijos de Dios. Eso está bien. Declaramos que tenemos victoria. Eso también está bien. Pero ¿es real tu relación hijo-padre? ¿Es real tu autoridad en el reino de los cielos? Eso es lo que tiene que estar claro y definido. Podemos declarar muchas cosas, pero tú y yo sabemos dentro de nuestro corazón si son reales. Esta iglesia decía, el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. La segunda característica con la que Dios va definiendo a esta iglesia, su perspectiva es su ignorancia espiritual. Ella decía una cosa, pero Dios dice otra. ¿Cómo podría yo solucionar un problema si no soy consciente del problema? ¿Cómo podría yo tratar una enfermedad si no soy consciente de la enfermedad? Es necesario que seamos evaluados por el experto. Si tengo una enfermedad física, voy a un médico. Si tengo un problema de comprensión de los temas de las clases, voy a la clase correspondiente, sea matemática, lenguaje, lo que fuese. Y si tengo un problema espiritual, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a otro ser humano como yo, que de repente puede evaluar mi conducta y puede decirme por mi conducta en lo que estoy mal o bien, que hay una ciencia que se encarga de eso y muy bien, trabaja y nos ayuda. Pero ¿podrá realmente actuar sobre mi espíritu, sobre mi conciencia, sobre mi alma? El único que puede actuar sobre el alma y la conciencia del hombre es el Creador, aquel que le puso su marca, aquel que le puso su evidencia, aquel que le puso esa identidad. El ser humano puede negar sus necesidades internas, puede negarlas, puede hasta incluso ignorarlas, pero es el Espíritu de Dios quien te hace consciente de ellas. Y es mi oración que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos espirituales. Esta iglesia decía que tenía todo. Era una ciudad, he dicho, próspera. Tenía finanzas, incluso era conocida por vender las mejores telas, una lana negra en especial, que era muy rica y cotizada. Tenía también la producción de un colirio que ayudaba mucho para la vista. Era entonces, mira el Señor cómo utiliza precisamente todos los elementos materiales de la que ella se jactaba. El Señor Jesucristo le empieza a derribar.
porque era necesario que ella entendiese que podía tener todo lo material, pero no tenía aquello que da realmente la realización al ser de la humanidad. Cuando tú y yo nos quedamos en silencio, cuando tú y yo hemos abandonado de pronto, no sé, tienes reuniones en casa, has abandonado el centro comercial, has abandonado, bueno, ahora tal vez no hay muchos lugares de recreación, pero cuando estás tú a solas con tu conciencia, tú y Dios, y meditas y piensas, hay gente que rehúye pensar, no quiere pensar, pero cuando piensas y el Espíritu de Dios te hace consciente de tu necesidad, ¿qué te dices tú de ti y qué te dice el Espíritu de Dios de ti? El Señor le dice, tú tienes necesidad, eres desventurado, eres miserable, eres pobre, ciego, desnudo, no tienes objetivos, no tienes propósitos. Has logrado muchas cosas, pero te sientes vacío. Porque la única seguridad, el único propósito de la existencia la da precisamente ese propósito de Dios cuando se revela tu vida y te identifica con un plan que no solo es pasajero, sino que tiene una trascendencia. Tu vida tiene una trascendencia. Tiene trascendencia sobre la vida de tus hijos, si es que tienes hijos, la vida de los que te rodean. La vida de los demás tiene una trascendencia eterna, no solo es terrena, es eterna. Por tanto, tu ser tiene que anhelar salir de esta realidad para pasar a la otra, que es esa realidad eterna con Jesucristo. No solo tú, sino los que te rodean. El llamado de Dios es a salir de esa indefinición, es el llamado a salir de esa ignorancia, de ese conformismo en la que se había hundido esta iglesia. Nadie puede huir de la perspectiva de Dios. Tienes que ser consecuente. Si es que tú dices que tienes todo, entonces, ¿por qué te has olvidado de mí? Ese es el llamado de Jesucristo a la iglesia. Esa es su enfermedad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El tercer aspecto es la receta divina. Una vez que identificamos el problema, una vez que sabemos cuál es nuestra condición, podemos entonces saber que necesitamos un remedio. Ese remedio espiritual solo lo tiene Jesucristo. Esa receta estaba en relación con sus carencias y con sus necesidades. Las vestiduras blancas, las vestiduras relucientes, hacen alusión a los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos la gente cuando estaba enferma normalmente evidenciaba a través de sus ropas su enfermedad, porque si tenía llagas y estas secretaban agua o sangre, pues se manchaban las vestiduras. Esa identificación de mancha implicaba que esa persona estaba enferma, necesitaba auxilio, necesitaba ayuda. De allí la claridad de las vestiduras que Dios da al hombre, las vestiduras espirituales. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos. Dice que cogieron parras para taparse su desnudez porque identificaban sus posibles pensamientos negativos. Y es cuando Dios dice, mata un cordero, reviste de esa piel, les hace vestiduras. Es allí el prototipo de que Dios está dispuesto a limpiar cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado, nos sentimos vacíos, nos sentimos vulnerables, sentimos quién nos puede ayudar. Y es ahí cuando el Señor dice, yo te puedo cubrir, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar la cobertura que tú necesitas, yo puedo cubrirte. Yo puedo limpiarte, yo puedo lavarte, dice el Señor. Yo puedo abrir tus ojos para que veas. Cuando dice de mí compres, ¿podemos comprarle algo al Señor? Definitivamente lo que nos dice es como la parábola del tesoro perdido y la parábola de la perla. Recuerdan cuando el Señor Jesucristo contaba y dice el reino de los cielos es como una perla, es como un tesoro que cuando un hombre la halla, cambia todo lo que tiene, dice, da todo lo que tiene materialmente, todo lo que ha creído que es lo máximo, lo cambia por lo que ahora tiene valor.
En ese sentido se habla de mi compra, en el sentido de que tú seas consciente del valor que tiene para nosotros la evaluación de Cristo, la demanda de Cristo, el llamado de Jesucristo. Él es nuestra receta, Él es nuestro remedio. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el Señor entonces que la receta es que ella venga, que unja sus ojos con colirio. El cuarto aspecto que quiero compartir contigo es el llamado. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta. Eso significa que tú tienes un libre albedrío, que tú tienes la capacidad de decisión, que tú puedes permanecer indiferente a esta palabra o puedes allanarte a esta palabra. Puedes presentar tu necesidad a Dios, reconocerla, o puedes ignorarla y justificarte. Tú tienes esa capacidad de decirle: sí, Jesucristo, tú tienes toda la razón, no sé qué hacer, he tratado de hacer lo correcto, pero no lo he hecho, hoy te necesito. Cuando el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, eso quiere decir que tú tienes esa decisión, tienes el poder de la decisión de volver a tener esa comunión con Cristo. Es curioso, cuando el Señor utiliza aquí la palabra yo entraré y cenaré conmigo, usa el término deipnon, que era una cena muy prolongada. Era el almuerzo, vamos a decir así, para nosotros un equivalente, era la comida más significativa del día y la que se comía con relajo, con tranquilidad, la que se le daba mayor tiempo. No era un aperitivo, no era así un piqueíto, era una comida en la que tú te sentabas a disfrutar. En otras palabras, el Señor lo que quiere es que tú le des el corazón tuyo, tu alma, y que pases tiempo con Él. Que tengas un momento para meditar en Él, para adorarlo, para escuchar su palabra, para decirle: háblame, aquí estoy. Sí, tengo esto contra ti. Si tienes algo contra Dios, abre tu corazón y díselo. Sí, Señor, mira, yo he pensado esto, he pensado lo otro. Él le ha dado lugar a los dardos del maligno, porque seguramente que el maligno ha envenenado tu corazón, diciéndote que Dios se olvidó de ti, que Dios no te ayuda, que está muy lejos, que por qué la vida que tienes, y todas esa serie de acusaciones y de quejas que te impiden acercarte libremente a tu Señor y decirle: Señor, esto estoy pensando y yo sé que está mal, pero lo permito porque de alguna manera me mantiene así lejos de ti, porque sé que cuando yo venga a ti, tú me vas a decir esto y esto. Y a veces por eso nos mantenemos tibios, porque no queremos oír su voz, esa voz que nos llama a arrepentirnos, esa voz que nos llama a pedir perdón de repente a la persona que no queremos pedir perdón, esa voz que nos llama a doblar nuestras rodillas porque estamos siendo necios, estamos siendo orgullosos, tercos. Esa voz que tú permites en tu corazón te llevará a destrucción. Por eso el Señor dice: es mejor que me dejes entrar. Y si yo entro, entonces cenaré contigo, tendré tiempo contigo, tendré una charla muy especial y te mostraré mi amor. Así como yo te he perdonado, así como yo te he amado, deseo que tú hagas también. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz. Tú eres oveja del Señor. Si Él te ama, la evidencia que te ama es precisamente que te habla. Pues así dice la Escritura. Es importante. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El llamado al arrepentimiento es vital. El llamado a rendir nuestro corazón a Él es único. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él y abrimos la puerta de nuestro corazón, tanto el que no conoce a Cristo, el que nunca hizo esta oración, como el que ya la hizo, es importante que siempre Jesucristo tenga las puertas abiertas de nuestro ser. Y por último, quiero hablarte respecto del desafío. El desafío que Dios le da a la iglesia de la Odisea. La Odisea
Era una iglesia, el nombre de la Odisea significa el gobierno de los pueblos. Triunfaban sus principios, sus votos, sus opiniones. Nuestra vida no ha sido limpiada y salvada para que se guíe por las opiniones de la gente, porque la gente en su mayoría opina sobre las circunstancias que son terrenas y pasajeras. Nosotros estamos llamados a ser guiados por Dios. Así que el desafío a esta iglesia es, si no te defines, te vomitaré de mi boca. Y si vences al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él te ha salvado para vencer. Él te ha salvado para que vivas eternamente. Él te ha salvado para que tú encuentres paz, libertad en tu ser, contigo mismo. Él te ha salvado para que tú seas un hombre y una mujer que se sabe amado, valioso y libre. Él te ha salvado para que vivas la eternidad. Él te ha salvado para que seas libre de la ira que viene sobre esta tierra, porque esta tierra experimentará destrucción. Para eso te salvó, para que te sientes con Él en su trono. No doblegues, no falles, no te entibies, no te alejes, mantén la perspectiva divina. Perdónanos, Dios. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos y clamamos a ti que nos perdones. Si nos hemos equivocado, que tu Espíritu Santo me muestre, me identifique mi pecado, abra mi desnudez, me muestre a través del Espíritu de Dios que yo necesito de ti. Sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Espero verte en la siguiente presentación. Dios te bendiga.